¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarlo con un día gris, como han sido todos estos días en la semana, de repente recordando a lo que fue ese 17 de octubre negro que vivimos los paceños y en sí todos los bolivianos. El clima nos acompaña a recordar tan luctuosos momentos para nosotros. Sin embargo, nada es totalmente malo ni nada es totalmente bueno. Recordemos que gracias a esos momentos dramáticos que vivieron los salteños en particular como punta de lanza y luego los paceños en absoluta solidaridad junto con todo un país, tuvimos significativas transformaciones en nuestra patria. Y es que eso fue realmente el inicio de una revolución donde los bolivianos nos miramos al rostro y nos dimos cuenta que éramos todos hermanos. Y bueno, así pasaron tantos años y aunque todavía tenemos que seguir sufriendo la impunidad absoluta de gente como Gonzalo Sánchez de Lozada, que hasta el día de hoy no fue sancionado por esos excesos que se tuvo, nosotros los bolivianos seguimos adelante. Como guerreros de 1000 batallas, algunas ganadas, otras perdidas, continuamos creciendo como sociedad y mejorando como país. El día de hoy, que es miércoles, y todos los miércoles tenemos a invitados acá en el programa que han trabajado textos, que han hecho investigaciones y otros, ha llegado a mis manos un material fantástico. Titula Soluciones prácticas y jurisprudenciales en el proceso de asistencia familiar. Dos varones, ¿quién diría, no es cierto? Esto pensaríamos que más bien las mujeres deberíamos estar en esa lucha, pero son dos varones que con un amplio corazón han trabajado este material. Doy la más cordial bienvenida a Carlos Alberto Laguna Calancha. Mi querido abogado, gusto de tenerlo en el programa. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Un gusto, Verónica. Primero, agradecerte la oportunidad que nos das en tu canal de televisión para divulgar esta investigación que se ha realizado junto aquí a mi colega en un tema muy especial, muy importante como es la asistencia familiar. Se ha trabajado en dos aspectos, uno que son las soluciones prácticas y las otras las soluciones jurisprudenciales que más adelante... Que ya las vamos a ir explicando. Y de la misma manera doy la más cordial bienvenida al abogado Rodolfo Castro Claros. Gracias, Rodolfo, primero por el texto y segundo por estar en el programa. Muchas gracias, licenciada. Un placer, en principio, habernos invitado a su prestigioso programa. Y como lo había manifestado mi colega, el fin principal de este texto es tratar de buscar soluciones a los problemas que comúnmente se vienen suscitando en el área respecto a la asistencia familiar. Bueno, la asistencia familiar es un problema de todos los días. Vemos mujeres mendigando a sus parejas, exparejas, padres de sus hijos en los juzgados. Vemos hombres detenidos por no haber cumplido con 3 meses, 4 meses, ya cumpliendo una sanción. Es decir, no sé qué ha pasado con la norma, pero no la veo tan adecuada, ni para unos ni para los otros. ¿Qué sucede? He visto también casos de mujeres que chantajean a la pareja, no los dejan ver a los hijos porque les den el dinero, y hijos que no ven al papá. ¿Por qué no lo ves a tu papá? Porque no le ha pasado pensión a mi mamá. Es decir, realmente debe haber vacíos muy grandes como para tener que estar viviendo esto. Mi estimado doctor Laguna. Gracias, Verónica. El libro en sí se divide en dos partes. Primero, darle unas soluciones prácticas que son producto del constante litigio que nosotros hemos tenido en el área familiar, exclusivamente en el área de asistencia familiar. Y la segunda parte se divide en darle soluciones jurisprudenciales. Afortunadamente, el Tribunal Constitucional ha emitido varias sentencias que nos han dado varios precedentes constitucionales que precisamente, como tú mencionas, han estado llenando esos vacíos que la misma ley, lamentablemente por ser abstracta y general, ha dejado. Lo que yo te quiero comentar, Verónica, es que lamentablemente la discrecionalidad en la aplicación de la ley del Código de las Familias y del proceso familiar es algo muy común actualmente. Lamentablemente los operadores de justicia aplican la ley como ellos creen. ¿Por qué? Porque precisamente hay ciertos vacíos que con esta investigación pretendemos que no sean tan desmedidos. Obviamente no vamos a solucionar todo el problema, entonces esa es la contribución de este texto, Verónica. Estoy viendo puntos que me llaman pero
poderosamente la atención, que son la pregunta y la interrogante que tienen todos los días las mujeres y los varones. Por ejemplo, ¿puede ejecutarse el mandamiento de apremio cuando existe vacación judicial? ¿Puede observarse un mandamiento de apremio por errores formales como el error en el apellido materno? ¿Puede ejecutarse el mandamiento de apremio por cualquier autoridad sin importar su jurisdicción? Pero esto es una Biblia para cualquier pareja que está pasando por esto. Cuéntame un poquito, por favor, vámonos por el capítulo 1, que dice aspectos generales. ¿Cómo se define la asistencia familiar? Bueno, la asistencia familiar, conforme lo establece la ley 603, el artículo 109, se define como un derecho que tienen los beneficiarios, ¿no? Y una obligación que tienen los progenitores. Esta asistencia en sí debe cubrir todas las necesidades básicas y preeminentes que necesita un menor, ¿no? En tal sentido, la asistencia cubre la educación, salud, vivienda y otros aspectos muy importantes para la subsistencia del menor. Claro que sí, y además básica, ¿no? Es básico aquello. ¿Cuáles son las formas que tenemos de exigir esta asistencia familiar? Hay dos formas, Verónica, de exigir la asistencia familiar. Una propiamente dicha es una demanda, interponer una demanda de asistencia familiar, que se la puede hacer a través de un proceso de divorcio directamente por la asistencia familiar, y la otra es a partir de la homologación. Muchas parejas, antes de recurrir a la autoridad jurisdiccional, firman un acuerdo transaccional. Cierto. Y ese acuerdo transaccional hay que hacerlo homologar. Sobre el tema, yo quisiera que tú conozcas que en muchos casos las parejas firman un acuerdo transaccional y al momento de hacer validar en el órgano jurisdiccional, ¿qué pasa? Los jueces quieren homologar recién cuando se ha acudido al órgano judicial y no en la fecha en que se ha acordado. Uy, qué y eso va en detrimento de quién, del beneficiario. Perjuicio absoluto. Precisamente se ha encontrado revisando, nosotros hemos revisado más de 500 sentencias constitucionales, de las 500 hemos encontrado 70 que tienen precedentes. Una de ellas que nos establece que en la homologación corre a partir de la firma del acuerdo. Del acuerdo, por supuesto. No necesariamente de haber acudido al órgano judicial. O sea, en caso que una vez que se homologue, se tendría que cobrar eso de manera retroactiva. Exactamente. Claro. Y con la sentencia constitucional que nosotros hemos podido encontrar, ya se facilita el trabajo. Entonces los beneficiarios pueden hacer mención a esa sentencia que es vinculante y obligatoria, y obviamente va en beneficio generalmente de los menores de edad. O sea, esto es una maravilla para los abogados de temas familiares, de asistencias familiares, abogados, ¿cómo se llaman ustedes? Abogados en materia familiar. En materia familiar. Ok, esto es fantástico porque ellos pueden acceder inclusive al artículo, a cuándo ha sido ese. Y también para los operadores de justicia, porque lamentablemente los operadores solamente toman como base el código y la Constitución y no toman en cuenta que ya hay problemas que han sido resueltos por el Tribunal Constitucional. Eso es pues jurisprudencial, o sea, ya sentado jurisprudencia. Exacto. ¿No es cierto? Quiere decir que eso ya se dio, por tanto, se puede volver a dar, porque ya se ha utilizado en una ocasión. Cesación, reducción o aumento de la asistencia familiar, ¿se puede cesar de dar una asistencia familiar? Claro que sí. Existen requisitos formales establecidos en la Ley 603, Código de las Familias, que hacen posible que el obligado pueda demandar una cesación de la asistencia familiar. ¿En qué casos? Los más comunes en este caso son cuando el menor ha cumplido la mayoría de edad, por ejemplo, y si es que este menor no está cursando sus estudios superiores, se puede cesar. Otro caso común es que el menor ya haya constituido una familia, que tenga hijos o que pueda tener ingresos propios. Así sea menor de edad. Entonces ya es ok. Esos son los casos más comunes en los que se puede demandar la cesación de la asistencia familiar. Cuando, por ejemplo, la mamá está trabajando y tiene un buen cargo y un buen ingreso, ¿se puede? No se puede. No se puede, qué bueno. Considerando que la asistencia familiar es dentro de las características, es un derecho imprescriptible, irrenunciable, es decir,
por más que cuente con suficientes recursos económicos la progenitora, es un derecho que le corresponde al beneficiario, por lo tanto no se puede. No se puede. ¿Y en qué caso se puede hacer una reducción? Una reducción de asistencia familiar corresponde cuando el progenitor ya no cuenta con los mismos recursos necesarios para cubrir el monto fijado en primera instancia. Él daba 1.500 porque trabajaba y ganaba muy bien. ¿Se hace un prorrateo del monto que recibe? O sea, un porcentaje. En realidad, para demandar la reducción de asistencia familiar, acudimos ante la misma autoridad que ha tramitado el primer proceso de asistencia familiar, y lo que hacemos es demostrar con prueba objetiva, ¿no?, que el demandado ya no cuenta con los mismos recursos. A tal efecto se adjunta certificaciones de trabajo, donde demuestran que ya no. Pero mi pregunta es, por ejemplo, un señor gana 4.000 bolivianos. Cuando tú llevas la papeleta de pago, ¿le hacen un porcentaje del monto ganado para dar la asistencia familiar, o es así a la decisión del juez? No. La ley 603, en su artículo 116, parágrafo 4, nos habla, ¿no?, y nos dice, y es una innovación, ¿no?, que se ha realizado esta ley, que el mínimo que se debe pasar como asistencia familiar desde el año 2014, fecha de la publicación de la ley 603, es la suma del 20% del salario mínimo nacional, que actualmente equivale a 402. Pero en este caso hablamos de una suma de 4.000 como ingresos del obligado. Claro. Entonces, para poder... Los salarios. Los salarios, para que la juez pueda fijar una asistencia familiar acorde a la necesidad del niño, previamente se debe demostrar ante la autoridad la necesidad del hijo, con prueba objetiva, es decir, cuánto el niño, de acuerdo a la edad, necesita, ¿no es cierto? Y posteriormente se pasa a la capacidad económica, es decir, si el niño, por ejemplo, tiene 15 años, generalmente se presenta una certificación del colegio. O sea, mientras más chiquitos son, menos necesitan. Menos necesitan. Y mientras más grandes son, más necesitan. Más grandes necesitan, ¿por qué? Por las circunstancias del caso, ¿no es cierto? Por supuesto. Todo cuesta más, pues mientras más grande es, pequeñito casi, ¿no? Ahora, ustedes han hecho una revisión de 500 casos. Haciendo un análisis global, un diagnóstico global, ¿qué has encontrado en coincidencia en todos estos casos? Bueno, errores, equivocaciones, desconocimiento de la norma. Desconocimiento de la norma, pero sobre todo, como te había comentado, Verónica, el Código de las Familias del proceso familiar tiene muchos vacíos, muchos vacíos. Entonces, afortunadamente, gracias a la jurisprudencia, estos vacíos ya no son tan desmedidos y han sido cubiertos de alguna forma. Pero esos 500 casos anteriores que tú has visto, ¿sí tenían esos vacíos? Sí tenían, ¿Se veía sí que tenían. había esos? Había muchos, y hay muchos vacíos. De hecho, Verónica, también te quiero comentar que si bien existen varias sentencias que dan la facilidad a los beneficiarios de cogerse una asistencia familiar, como el caso que te he dicho del acuerdo transaccional en beneficio, también hemos encontrado sentencias que permiten que no se vulneren los derechos del obligado, porque si bien el beneficiario tiene los derechos, también el obligado. Claro que sí. Por ejemplo, yo te voy a mencionar esta. ¿En qué página estás? En la página 61. Ya. Que dice, ¿es la asistencia familiar un medio para solicitar sumas elevadas o mayores a las que corresponde cubrir? No lo es, porque muchos beneficiarios quieren abusar del obligado. Entonces, aquí con esta sentencia vemos la forma del cálculo. Como te había comentado mi colega, todo depende de las necesidades. Y estas necesidades, si te fijas también en la página 62, dice que no tienen que ser suntuosas ni superfluas. Y también tienen, me imagino, que estar en relación a, y no puede ser de uno solo de los progenitores, ¿no es cierto? O sea, ambos tienen que aportar de alguna manera. Y perdona que te corte, Verónica. Otro aspecto también que hemos encontrado importante, por ejemplo, es la emisión de mandamientos de apremio en contra de personas adultas mayores. Hay una sentencia, si te fijas en la página 89, que dice que hay que hacer una valoración integral de las personas mayores. Obviamente ellas tienen otra condición. Pero no por eso van a dejar de pagar, ¿no es cierto? No por eso. Porque hay criaturas ahí que están necesitando comer por mucho que su papá sea muy viejito. Exactamente. ¿No? Y eso precisamente
dice la sentencia, Ajá, ¿no? ajá. Que no por el hecho de ser una persona mayor va a dejar de tener la obligación, pero hay que tener ciertas consideraciones, hay que ver la forma, o de una persona que tenga problemas de salud. Obviamente tiene la obligación de la asistencia familiar, pero... ¿Y cómo se tiene maneja que- eso? Explícame, porque es una persona adulta mayor y amparada en su edad probablemente, o amparada en su problema de salud, puede dejar de dar, y la madre pues tiene que sacar de donde sea porque el niño come todos los días. Es que hay otras formas. El Código de las Familias afortunadamente te da otras formas de poder cobrar, como por ejemplo son las medidas de carácter real. ¿Cómo es eso? Uno puede hacer las anotaciones preventivas de si es sus que esa bienes. persona tuviese Si un no tiene bien. bienes, Tendríamos nomás directamente que acudir a la vía del apremio, ¿no? claro, Pero no importa la edad que tenga. no importa la edad, pero hay que tener ciertas consideraciones. No es una regla, digamos, fija de que por ser adulto mayor obligatoriamente se le va Se lo va a puede premiar. pero dime, ¿hay jurisprudencia en ese Hay, sentido? hay en ese o sea, una sentido. persona que era adulta mayor, entonces no la han detenido. No la han detenido, pero han considerado su estado de salud y han visto otras formas de realizar el cobro. Ese ha ¿no? sido el aporte entonces Exacto. desde la jurisprudencia. Interesante, ¿no? ¿Qué otros temas te parecen a ti destacables de mencionar? Otros temas, Verónica, muy destacables de mencionar, por ejemplo, como había manifestado usted anteriormente al inicio del programa, es el famoso derecho de visitas, ¿no? Sí, he visto eso. El famoso derecho de visitas que lastimosamente las progenitoras, en este caso, en un modo de revanchismo, de venganza, Totalmente. no permiten pues cumplir este relacionamiento que el hijo necesita con su padre. Es decir, utilizan al menor como un objeto para inclusive poder sonsacar montos de dinero elevados o asistencia. Inclusive ha existido casos, por ejemplo, que con la finalidad de que el progenitor pueda ver a su hijo, les hacen firmar acuerdos transaccionales, ¿no? que comentaba anteriormente, con sumas elevadas, ¿no es cierto? Es un tema que obviamente no se ha profundizado, no se ha podido resolver hasta el momento, ¿no? Existe Pero si vemos en las redes sociales, yo veo acá jóvenes artistas, por ejemplo, amigos de acá del canal, en fin, reclamando en las redes sociales que sus parejas no les dejan ver a las criaturas porque no se ha pagado pensión, o si se ha pagado pensión porque simplemente han peleado y lo dejan de ver. Eso es una cosa que ya no debería existir, ¿no? Exactamente, y previendo ese punto sobre el derecho de visitas, la misma ley, ¿no? La ley 603 ha previsto y ha buscado sancionar a la madre que incumple este derecho, en el entendido de que el menor, al alejarse del progenitor, pierde el cariño y el afecto. Totalmente. Y es decir, en el artículo, por ejemplo, 216 de esta ley, de la ley promulgada del 2014, se ha establecido que la progenitora que no permita ver al menor durante 3 veces consecutivas, y esta es corroborada por una institución que en este caso es la Defensoría de la Niñez, la guarda será revocada a favor del padre. ¡Uy, qué ¿no es fuerte cierto? eso! ¿No? Pero que sin embargo, si bien se está aplicando estos mecanismos, ¿no es cierto?, para cumplir el derecho de visita, pues existen muchos vacíos, porque debemos tomar en cuenta que el menor, supongamos que tiene 5 años y la madre por ciertas situaciones incumple el derecho de visitas, pues no podemos revocar la guarda de la noche a la mañana, porque el niño no puede ir. Puede ser todavía mucho más traumático, ¿no? Ahora, yo veo, por ejemplo, el tema de, si digamos mañana acá, todos chiquillos son solteros, por suerte, pero si uno de mis trabajadores mañana me llega acá una orden para que yo le dé de su sueldo un 20% a la madre por que él no está pasando pensión, ¿existe eso? Existe. Existe la solicitud de poder hacer las retenciones correspondientes. ¿Y es obligatorio para la empresa hacerlo? Exactamente, es obligatorio. Qué bueno, ¿no? ya. Es obligatorio. Entonces ese es un procedimiento es que yo no veo mujeres mendigando detrás de las parejas para cobrarles. ¿Por qué razón?
Lo que pasa es que lamentablemente muchas personas no quieren asumir esa su obligación, ¿no? Pero si hay leyes, si hay normas, si se les podría descontar directamente del trabajo. Se les puede descontar y como te digo, hay varios mecanismos que el más grave es el apremio. Claro, el apremio uno no paga y puede ser apremiado por 6 meses hasta que deposite el monto correspondiente. Pero creo que no es obligatorio para las empresas darle ese porcentaje y por eso siguen haciendo eso. El porcentaje en realidad ya está establecido por la ley. El procedimiento es que se emite un oficio, en este caso a la empresa, para que haga la retención y directamente se haga el descuento del 20%. Obligatoriamente. No solamente del 20%, ¿no? De lo que ha fijado correcto. el juez. Y la empresa tiene la obligación, porque creo que no hay obligación. Por eso muchas empresas no lo hacen. Y aunque la gente vaya y hable y hagan todo el procedimiento, no terminan de entregarle. No, se les entrega porque por ley está establecido y es un procedimiento común, ¿no? Generalmente lo que se establece es que la beneficiaria abre una cuenta bancaria donde se haga el depósito. Y ahí se le haga el depósito. Pero muchas veces, como tú dices, Verónica, los obligados no asumen esa responsabilidad, pero se puede pedir mediante oficios a la empresa que hagan la retención del 20%. Aquí estoy viendo otro punto interesante, ¿no? Porque hablábamos de los adultos mayores y la pregunta es, por ejemplo, a un adulto mayor, ¿se le puede cobrar de su bonosol, por ejemplo, o de su renta de jubilación, de renta de vejez? Sí, se le puede. Al ser la asistencia familiar un beneficio de inmediato suministro, y considerando que la asistencia familiar cubre todas las necesidades y tomando en cuenta el interés superior del niño, que comúnmente se maneja, entonces sí se puede hacer la retención. Se puede hacer la retención. Exactamente. Qué interesante. Es que ya no quiero preguntar más porque si no, ya no lo van a querer comprar, ¿no es cierto? Yo necesito que lo compren para que lo tengan ahí como libro de cabecera. Las jueces de familia, los jueces de familia, la gente que trabaja en estos juzgados y los abogados que están dedicados a eso. Y la madre o el padre de familia, que una leidita no le viene mal a nadie para saber a qué se atiene. ¿Dónde lo encontramos? Ya se nos ha ido la media hora volando. ¿Dónde lo encontramos y cuánto cuesta, por favor? Nosotros lo estamos personalmente vendiendo en la calle Indaburo, que son las oficinas donde nosotros prestamos servicios, en la calle Indaburo número 961, oficina número 1, al lado del IDIF, del Instituto de Investigaciones Forenses. Al lado del IDIF, es el estudio jurídico Castro Laguna, que es en la calle Indaburo 961, oficina 1, al lado del IDIF. Solamente ahí lo están. Ahí en los diferentes puestos de venta también que ya tienen el texto. El texto 735-41-208, 735-41-208 es el número telefónico donde se puede recibir. Yo tengo mis amigas, las mujeres creando, que tienen un espacio en Radio Deseo que dice padres que no pasan pensión o una cosa de esas, ¿no es cierto? Eso, me decía María que eso no está permitido por ley. ¿O sí? ¿Se puede convocar para que yo pueda poner un espacio también aquí a los padres que no pasan pensión? Claro que sí, ¿no? Obviamente nuestro fin de poder promocionar el libro es tratar de ilustrar y poner en conocimiento todos los aspectos necesarios, ¿no? Claro que sí. En la práctica hemos logrado adquirir. Claro, ¿y se puede hacer eso, sacar el nombre, por ejemplo, señor Perico de los Palotes, debe pensión y trabaja en tal lugar, y se puede? Es que eso iría en contra del derecho tal vez a la intimidad, a la privacidad, ¿no? Eso habría que analizarlo, pero es una sanción social que ha funcionado, te cuento. Por supuesto que sí, y muchas veces funciona, las mismas beneficiarias madres hacen de alguna forma, pero obviamente no lo hacen por medios de comunicación, pero supongo que más adelante en el nuevo proyecto de modificación del código tal vez lo incorpore, ¿no? Como una medida más para coercitiva, ¿no? Coercitiva absoluta y de sanción social, que es lo que a veces más duele. Carlos, ha sido un gusto tenerte en el programa, gracias por el material. ¿Cuánto cuesta el libro? El libro lo estamos vendiendo en 50 bolivianos, más un CD que tiene todas las sentencias jurisprudenciales, porque como tú verás, para los abogados que litigamos
accesible tener las sentencias para incorporarlos en nuestros escritos, ¿no? Para hacer mención. Entonces, ese es el plus de este texto, que incluye un DVD con las sentencias. O sea que ya pueden bajar inclusive las sentencias, de ahí súper fácil para hacer los memoriales. Muchísimas gracias, Rodolfo, ha sido un gusto tenerlos en el programa. Gracias a ti, Verónica, por invitarnos y gracias por darnos un espacio en tu programa. Este es mío y no me lo han autografiado, así que les pido me lo dediquen y me regalen uno más para mandar a Mujeres Creando. Sí. ¿Puede ser? Ok, ahí te dejo, por favor. Permítame hacer una muy breve pausa, enseguida regresamos.